Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Nur para Todos. En esta oportunidad, como verán en el título, algunas curiosidades sobre el Sol. Seguramente este título, muchos de los que estén viendo este video ya no esté de esta manera, lo haya cambiado. Puse un título rápido, pero quería tocar un tema que ya lo había hecho en varias oportunidades, siempre con alguna cosita de más. Hay un video bastante que surgió en realidad de estar en un directo con otros compañeros y había salido ese tema. Y esta vez quería simplemente abordarlo desde una perspectiva pura y exclusiva, digamos, de manera directa, sin ningún tipo de que haya factores de distracción alrededor, que se esté hablando de otras cosas, ¿sí? Entonces, esto me lo disparó, podría decirse, un video que vi, porque dentro de siempre el cuestionamiento de lo que es de lo que es el tema de, por así decirlo, del Sol, tiene un montón de vertientes, que la perspectiva, que si se achica, si se agranda, de los rayos crepusculares, son paralelos, cómo es entonces el tema de por qué se cortan el horizonte, de qué está hecho, cómo funciona, el sol de 24 horas en la Antártida o en el Ártico, qué pasa entonces, a qué distancia está con respecto a triangular lo que se ve del Sol desde Tierra. Y eso también es algo que hay que tener siempre en cuenta. Lo estamos viendo desde Tierra y no lo estamos viendo por encima de las capas atmosféricas y demás. Entonces siempre va a haber una pequeña distorsión o un desconocimiento de dónde se encuentra el objeto Sol, ¿sí? Básicamente. Entonces quería reforzar, por lo menos desde mi lado, voy a compartir pantalla. Estaba viendo uno de estos videos que son cámaras que se colocan en distintas partes del mundo y filman los cielos para observación de distinta índole, ¿no? Y a veces cuando la cámara es muy mala, esto estaba por ejemplo filmado en el 2020, sucede que cuando es un timelapse, obviamente grabado de a pocos frames por segundo, acá se empieza a ver el sol. Y no cuando la cámara en sí es mala por el hecho de ser mala, sino cuando el sensor no es lo suficientemente sensible, no se tiene un filtro específico, lo que la cámara no puede resolver en términos de información, porque es muy blanco, lo pone negro. Y al mismo tiempo, obviamente, si hay una zona totalmente negra, no se puede, por más que uno quiera subir el contraste y lo demás, no se puede hacer que aparezca imagen. Para eso existen cámaras hoy en día que se llaman HDR, High Dynamic Range cámaras, que lo que hacen justamente es poder compensar las luces y las sombras y dar más información allí donde una cámara tradicional no tendría la sensibilidad correcta. Pero lo que me inspiró esto es, ahí veía, ¿no? Y me hacía acordar esto. Esta cámara, como repito, es una cámara de observación, de baja calidad y demás. Entonces no puede resolver el objeto Sol. ¿Por qué? Porque siempre uno habla de lo que es el brillo del Sol, lo que es el glare del Sol. Entonces eso a veces confunde. Este directo va a tener bastantes cositas desprolijas que yo después obviamente voy a ir editando, ¿sí? Y los tiempos muertos muy probablemente los elimine, ¿sí? Para que quede prolijo. Pero digo, es simplemente esta cuestión de que de golpe, ven que acá ya se empieza a unir con el glare proporcionado por las capas atmosféricas, entonces ya se empieza a unir el brillo en la cámara, ¿sí? Digamos básicamente, pero porque también es producto de lo que está sucediendo en la propia naturaleza al Sol estar por encima de las capas atmosféricas. Pero fíjense el punto, a medida que se va alejando, se va fusionando, va tomando más intensidad. Esto también depende lógicamente de varios factores que tienen que ver a veces con cuestiones de la climatología que hay en el momento, las condiciones atmosféricas que hay en el momento y demás. Pero fíjense esto, a medida que se va alejando,
¿sí? Se va alejando, va disminuyendo un poco la intensidad. Y ven que el puntito negro ahora es más chiquito que antes. Ese puntito negro es más chiquito y cada vez es más chiquito y más chiquito y de golpe desaparece. ¿Por qué? Porque ya no puede resolver más. Pero digamos, ese puntito que está ahí tiene un tamaño totalmente distinto al que está acá. Siguiendo esa ley de perspectiva con la resolución angular. ¿Cuál es muchas veces no el truco, pero dónde está para mí la mala interpretación cuando, por ejemplo, se filma al sol en un timelapse de sol, ¿no? Tipo como si fuese de esta manera, ¿no? Y se dice, bueno, fíjense que el sol termina de desaparecer y terminó de desaparecer y no se achicó, ¿sí? Y muchas veces eso sucede, ¿por qué? Porque tienen el zoom de la cámara totalmente no el zoom retraído, sino totalmente hacia adelante. Lo tienen hecho el zoom al máximo de la cámara. Y obviamente cuando eso sucede, cuando el zoom está a full, el objeto termina desapareciendo, sin fundiéndose con la atmósfera, pero sin achicarse. Por ejemplo acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá la cámara tiene el zoom totalmente hacia adelante de la cámara. Si eso ustedes lo experimentan incluso con un auto, también se va a desaparecer, o con un barco, va a terminar fusionándose en la atmósfera, pero sin seguir achicándose. Entonces, esa es una manera muy incorrecta que algunos lo usan de manera muy errónea a propósito, otros lo malinterpretan, que en este momento el sol debería seguir achicándose para desaparecer antes de empezar a cortarse en el horizonte, y no es el caso. Una cosa es el achicarse y otra cosa es el desaparecer, sobre todo cuando estamos siempre viendo desde tierra. Espero que más o menos se vaya entendiendo lo que voy a decir. Ahora lo voy a hacer un poquito más gráfico, más ilustrativo. Bien, entonces este era un video que tal vez lo mostraba desde ahí. Cuando la cámara está retraída, obviamente el problema es que no tengo, yo al menos, por eso comencé con ese video donde se ve el punto negro, por lo menos para ilustrar lo que yo quiero decir. Acá, por ejemplo, a medida que las propias nubes y la propia densidad atmosférica hacen de propio filtro, entonces ese brillo empieza a disminuir, se puede llegar a ver una pequeña, un pequeño achicamiento en el tamaño del sol. Pero siempre va a estar la duda de si es por el brillo, si vos ahora estás tomando en cuenta el brillo y no el objeto real y demás. Por eso lo ideal sería aquellos que tienen un filtro H-alfa, por ejemplo, poner un filtro H-alfa, la cámara bien hacia atrás y de ser posible incluso estar elevado, tal vez en alguna montaña o en alguna situación así, como para que se vea realmente que el sol va a terminar haciendo el recorrido en perspectiva en línea recta, va a dar la sensación de descender, pero en realidad se está alejando porque justamente sucede igual que con las nubes y demás, lo que es la perspectiva celeste. Pero además yo creo que con un H-alfa sí se puede ver cómo con un zoom bien hacia atrás, ¿sí? Bien hacia atrás de la cámara, el sol se achica. Se achica en relación a la distancia donde nosotros estamos, se achica por perspectiva. Después hay otra cosa que sucede que es muy interesante, que tiene que ver con la ampliación atmosférica, que también se da en contraste, que justo se da en ese momento en el que se va achicando, cuando termina de llegar a la atmósfera. Pero eso se tienen que dar algunas condiciones de humedad, hay ambientes secos en donde no es tan exagerado, hay momentos que tienen mucha humedad en el aire y eso se ve más exagerado todavía. Hay distintas cuestiones que hay que tener en cuenta. A ver, yo estoy mostrando, simplemente estoy viendo videos ahí por el al azar de distintos lugares. Acá hay muchas nubes, no sirve el ejemplo. Y qué más. Y me parece que ya acá no tengo más a la vista, por lo menos en donde estoy viendo. Entonces,
Voy a cerrar esto aquí. Entonces, a lo que voy es, si esto fuese una cámara correcta y tuviese un H alfa, lo más probable es que si nosotros podemos ver el objeto Sol con la cámara, con el zoom hacia atrás, veamos achicarse el objeto Sol, lo cual obviamente indica localidad, no indica un Sol que es enorme en comparación a la Tierra, que está a 150 millones de kilómetros y todo lo demás. Es simplemente un objeto más en la luminaria celestes, una de sus luminarias, sería la Luna la otra, el cual, si las condiciones dan, se puede ver ese achique del objeto. ¿Qué pasa? Voy a explicarme un poco mejor a lo que quiero llegar. ¿Sí? Denme un segundito que abro esto. Lo que yo les digo con el zoom es lo siguiente. Por ejemplo, si yo acá tomo eso como ejemplo, esto lo he mostrado en el otro canal, es lo que les decía, aquellos que lo hayan visto, nunca está de más recordarlo. Si yo tomo este amanecer, que se filmó con una P900 en la isla San Martín, comenzamos a ver el típico, ven que ahí hace un zoom la persona, ven que ahí ya no estaba ni siquiera full retraído, pero además hace un zoom y hace otro zoom. ¿Bien? Hermoso. Se empieza a ajustar el obturador, empieza a entrar más luz, menos luz, se hace un zoom out. Pero acá empezamos a ver varios detalles. El primer detalle que vemos es estas nubes. Estas nubes, fíjense que están totalmente cortadas por el horizonte. Totalmente cortadas. O sea, realmente, para una Tierra esférica, esto sería prácticamente como que vos estarías viendo ahí nomás el borde de la supuesta esfera, pero ya con nubes que estarían totalmente curvándose, yéndose para abajo. O sea, sería una cosa como un mundo en una escala de 3 centímetros prácticamente, lo cual es una insensatez. Es una insensatez. Peor aún, ¿por qué se ve ese brillo en el borde? Para mí esto es fantástico igual, y se ve ese negro que pareciera ser frontal. Porque obviamente, esto después lo vamos a ver con la simulación, obviamente la nube no está así. La nube está así, en realidad. El sol está acá arriba. Entonces el sol está iluminando toda esta parte de la nube. Y la parte de abajo de la nube es negra. Negra en relación arriba. Pero como la refracción atmosférica hace que los objetos se curven en el horizonte, entonces nosotros estamos viendo lo que supuestamente tenemos que ver así, lo estamos viendo así, y por eso le vemos esa oscuridad a la nube de manera frontal, pero en realidad esa oscuridad está así. Yo estoy mirando así. Luego, la cámara hace un zoom out. Esto incluso, aunque claro, mentalmente es complicado, porque en términos estéticos, si se quiere, el cerebro no lo puede procesar, porque está diciendo, pero ¿cómo? La luz del sol está más abajo, o sea, el sol está más abajo, pero acá yo tengo una sombra abajo de la nube. O esta nube, ¿cómo es que se está iluminando esta nube si la luz le tendría que llegar así? Esto que ustedes ven ahí no es que está siendo iluminado de frente y esto solamente corresponde al volumen de la nube en horizontal. Así, ¿no? Como que la nube es así, entonces la luz llega por acá y yo veo la sombra de este lado. Este pedacito así que ustedes ven ahí, tal vez en la perspectiva que yo estoy viendo, desde este cachito hasta ese bordecito, ese pedacito así negro, si una persona estuviese aquí abajo, tal vez son un par de cientos de metros o un par de no de cientos de kilómetros, pero un par de kilómetros. Tal vez ese ancho de una nube es kilómetro y pico. Pero vamos a seguir con el análisis. Vuelve a hacer zoom. Acá se ve como esta fusión entre nube y sol, que muchos piensan que tal vez esto es que el sol está entre las nubes.
también eso es, para mí, siempre estoy hablando, gracias a David Barea, que debe estar por ahí, o Jordi, esto debe ser algo reconsiderado por aquellos que piensan que el sol puede estar entre las nubes, que porque ven algo así, por ejemplo, ¿no? Porque ven esto, entonces hay nubes por detrás, nubes por delante. Eso no es el caso. Que esto se vea así no hace a esa analogía. Ahora capaz que lo van a terminar de entender. Entonces, yo lo que hice, lo que me propuse fue, porque es mi rubro, simplemente porque me dedico a eso, digo, voy a tratar de simular esto con los parámetros y con las herramientas que me da la computación gráfica. Me fui al Cinema 4D y creé varias cosas. La primera, creé un ambiente de playa, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es la playa. Estos que ustedes ven ahí color negro, que parece color negro, es obviamente el agua, ¿sí? Es agua. Que cuando la computadora lo procesa, aparte esta simulación la hice hace bastante tiempo atrás, cuando la computadora lo procesa, eso ustedes lo van a ver como agua, color agua con las propiedades refractivas simuladas del agua. Nunca va a ser lo mismo que la realidad, obviamente, es una computadora, no es la realidad. Este cilindro que está acá es un campo de refracción atmosférica. Los programas 3D, que eso también es otro error que comete mucha gente cuando hace cálculos solamente ortográficos y hace solamente cálculos de este estilo. Esto puede ser referencial, pero si no se le aplica una cuestión de refracción atmosférica y de comportamiento de la luz, sirve como algo referencial. Cuando uno incluso se encuentra con gente diciendo, no, porque Polaris en realidad tendría que estar acá, y no lo mismo, hacen este tipo de gráficos. Esto no es el mundo real, ni se aproxima al mundo real, ni siquiera se aproxima a una simulación, a un intento de simulación del mundo real. Esto es simplemente un método de cálculo de proyección ortográfica, en donde aquí los objetos no están pasando por ningún tipo de propiedad de refracción atmosférica y por lo tanto es solo referencial. A veces esa cuestión referencial sirve y luego se puede poner en práctica, ¿sí? Pero no deja de ser, todo esto así, no deja de ser referencial en un principio. Bien, en un principio. Es una vista lateral referencial. Bien, acá es un video que explica lo que muchos intentan desbancar. Cilindro de atmósfera. La cámara está desde adentro, situado en la playa, por eso ahí se ve la playa, el agua, ese círculo blanco que está ahí, díganme si no se ve que hago zoom, pero digamos, ese círculo blanco que está aquí es el sol. Este rectángulo blanco que está aquí es una simulación de nubes, ¿sí? Y estas son vistas laterales. En esta vista lateral lo que se ve es esa línea blanca, es el mismo rectángulo blanco que está aquí, que son las nubes. Este círculo blanco que está aquí está por arriba de las nubes, bastante arriba de las nubes. Y esta línea que se ve aquí, color azul, es el agua. Y esto está en una escala bastante grande. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Yo acá lo único que hice fue estos puntitos que ustedes ven aquí blancos, luego van a ser representados por nubes. Por nubes que la computadora va a interpretar no como objetos sólidos, sino como objetos gaseosos. En terminología de computadora se llama volumétrico. O sea, va a permitir pasar la luz va a rebotar internamente dentro de ese objeto volumétrico y parte de esos rebotes van a salir, otros van a ser absorbidos y se intenta simular lo que sería el comportamiento de la luz al atravesar un medio que no es sólido. Gracias a Emilianito por el apoyo al canal, maestro. Luego yo lo que hice fue hacer un mapeo en donde tomé un gradiente de color basado en una simulación de temperatura y lo apliqué a el cambio del índice de refracción de lo que sería el ambiente. ¿Basado en qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Cuál es el motivo de alguna manera que me lleva
a tomar esa decisión, podría decirse de esa forma. Bueno, eso surge, vamos a ponerlo aquí, creo que lo tengo por aquí, aquí está. Eso surge, ¿por qué? Porque cuando uno se quiere acercar lo máximo posible a simular la atmósfera en una condición pequeña dentro de lo natural, hace esto. Tiene agua, está tratando de condensar kilómetros de atmósfera en un espacio muy reducido. La atmósfera en sí tiene vapor de agua, por lo tanto se toma agua. Y en este caso, muchas veces lo he mostrado, estos son nanotubos de carbono, se inyecta distinta agua con distinta temperatura y eso hace que gradualmente se vuelva invisible esos nanotubos. ¿Por qué? Porque se iguala el índice de refracción. ¿A través de qué? De igualar la temperatura entre el medio y lo que está sucediendo dentro de esos nanotubos de carbono. Entonces se da esa invisibilidad. Se da de una manera muy curiosa. Se da como de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, porque ¿qué significa que se dé de atrás hacia adelante? Significa que si yo estoy en la playa, yo voy a estar observando los objetos más cercanos a mí como son, pero a medida que el objeto se va para atrás, se estaría metiendo en un campo de invisibilidad, porque se fusiona con la atmósfera en muchos casos. Más allá de que estas líneas siguen la perspectiva, ¿ven? Entonces tiene mucho que ver con esto que nosotros vemos aquí, que por eso hay objetos que se distorsionan, se pierden, a medida que se acercan vuelven a emerger, vuelven a aparecer, se vuelven a ver otra vez de la manera que son y demás. Eso mismo lo que hemos visto muchas veces, que hace que los objetos parece que se ocultan, que se elevan, que descienden, distorsión en base a presión, temperatura, etc. ¿Sí? Esta es la misma isla, el mismo día, en distintos horarios. Acá directamente desapareció esa especie de península y acá está ahí, a la vista. No tiene nada que ver con la curvatura geométrica. Lo repito una y mil veces porque es la única manera que quede claro. Pero todo esto, acá el famoso cuestión de Chicago, donde comienza a aparecer toda la ciudad. Recuerden que en Chicago ningún edificio debería verse porque hay más de 580 kilómetros de curvatura, ¿sí? O sea, hay 548 metros, ni la torre más alta de Chicago supera eso. Entonces ningún edificio debería verse directamente. Entonces, ¿cómo hago yo para simular eso en la computadora? Bueno, me baso en eso y lo hago de la manera que el programa de computadora me genera a mí las herramientas. Entonces, ¿cómo continúa esto? Esto continúa en el que, obviamente, uno en la realidad incluso ve de perspectiva, siguiendo esta línea que hace mi mouse, cómo las nubes tocan el horizonte, más allá de que acá hay una pequeña colina, ¿sí? Pero sin embargo, desde tierra que está aquí, a mí me da la sensación de que las nubes tocan el horizonte. Pero si yo acá mismo me empiezo a elevar, voy a ver que esas nubes no están tocando el horizonte, obviamente. Empieza a haber un espacio entre la nube y el suelo. Incluso esta sensación que a nosotros nos da desde tierra, podemos ver desde un avión, tranquilamente podemos ver desde un avión, que esa capa de nube siempre está recta. Acá, como nosotros estamos estamos muy cerca de las nubes y no tenemos más para ver arriba, esta parte de acá se puede ver más alineada con nuestros pies, si se quiere, visual. Por eso acá sí se puede percibir bien esa planicie que generan las nubes. ¿Bien? ¿Ven? Esto es un viaje de un timelapse en avión. Acá justamente se puede ver la perspectiva, pero al punto de fuga. Al punto de fuga que está ahí, en el centro de la cámara. Incluso, esto es un globo que llega a los 30 y pico de kilómetros de altura. Es una cámara 360, la cámara 360 está abierta, por eso se ve así, parece esa cuestión de que se deforma. Pero nuevamente, ven que tiene como una curvita para ahí y una curvita para acá. Eso porque es una cámara 360, pero esto si uno lo pone, genera un círculo. Obviamente las nubes están, acá hay una gran capa de nubes, están siempre a nivel
y siempre están completando el círculo de visión y no están yendo ni para abajo ni para arriba, ¿sí? Están planas. Planas, entiéndase, con un volumen, obvio. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué hago yo? Tomo esto que es la fuente de luz, en este caso es el sol. Aquí, esto es lo mismo, esto está visto en perspectiva, esto está visto desde adentro de la simulación, lo que seríamos nosotros en el suelo. Aquí, por eso se ve ahí la atmósfera, que son esas líneas negras, y la arena, que es la playa y el agua. Que acá, en una vista ortográfica, fíjense que ahí, ¿sí?, se fusiona las líneas negras que representan la atmósfera, más las líneas blancas con los puntitos que están representando las nubes, y el plano negro que representa el agua. Todo eso se está fusionando en un punto de fuga, incluso en una computadora, donde ninguno de estos objetos se tocan, porque la capa de las nubes está por arriba, la capa del agua está por abajo, y las líneas negras están muy por arriba. Y sin embargo, por la perspectiva, ya sin cuestiones de refracción atmosférica, obviamente el programa hace que se toque, porque así funciona la perspectiva, ¿sí? Sigo avanzando. Ven que lo que yo hago es mover el sol. Yo muevo el sol, nada más. No lo bajo ni lo subo. Hago una simulación moviéndolo en línea recta, siempre por encima del agua y siempre por encima de las nubes, obviamente. ¿Bien? ¿Sí? Y dentro de esa capa atmosférica, ¿sí?, de ese volumen atmosférico que nosotros tenemos y experimentamos. Pero lo muevo en línea recta. Ven que se mueve aquí, se mueve aquí. Nunca atraviesa ninguna capa de nada. Incluso yo lo hago seguir más allá de la simulación de las nubes, ¿ok? Lo hago seguir más allá. Y ahí lo freno, un poquitito nada más, lo hago seguir. Ahora van a entender el porqué. Ese es el setup inicial. ¿Bien? ¿Qué pasa? Luego, lo que hacemos es, venimos a la cámara, que serían nuestros ojos, la cámara que uno tiene puesta en la playa, lo que uno quiera. ¿Bien? Y apretamos render, ¿sí?, para que se procese estos datos y nos muestre una imagen simulada. No una imagen dibujada, una imagen simulada. Recordemos que muchas veces en la naturaleza lo que nosotros vemos es este recorrido del sol, que no hace ningún arco, no hace nada así, es simplemente una línea recta, igual que la que tengo aquí ahora de la madera en mi cabeza. ¿Bien? Y acá también vemos que el sol sigue una línea recta al acercarse, para algunos descender, para nosotros al alejarse de nosotros y acercarse hacia el horizonte. Obviamente, a medida, ¿sí?, a medida que va descendiendo, no ilumina la nube de abajo, porque no está por debajo de la nube, está por encima. Lo negro de la nube en este contexto es la propia sombra de tener un objeto alejado, pero que está por encima. A veces se ve, y la gente malinterpreta, un efecto eléctrico de cuando se ven las nubes rojas y se piensan que es el sol que está iluminándolas por debajo. Y es una ionización que no tiene nada que ver con que esté el sol iluminando por debajo. Otras veces lo que no se puede dejar de tener de lado, o dejar de lado, es también las superficies de abajo, también hacen que rebote la luz, porque la luz rebota, entiéndase ese término, hace un rebote en todas las superficies. Entonces también hay un mix de cosas, no es todo tan lineal, ¿sí? Pero quiero que se queden con eso, que en este caso, no es que el sol, si fuese así, no es que el sol tendría que llegar a tocar el horizonte para iluminar las cosas desde abajo, porque entonces acá uno tiene que reconocer que parece estar más abajo de la nube, pero por perspectiva. Bueno, entonces de ahí hasta llegar al horizonte no hay mucho, como para que no esté iluminando ya la nube desde abajo. Entonces, ahí el sol se termina de alejar, ¿sí? La cámara compensa la obturación y ¡pum!, desaparece. Mientras tanto, la computadora está procesando. ¿Qué está procesando? Volvemos otra vez a la computadora. Recuerden, todo lo que aquí se veía con puntitos blancos
va luego a hacer la simulación de las nubes. Lo negro era el agua y lo marroncito color crema es la propia playa. Aquí está la playa, la cámara está simulada a 1,60 m, aquí está el agua, aquí están las nubes. Y ahí hay nubes superiores, más para arriba todavía. Pero estas son las nubes volumétricas. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto ortográficamente? De frente, obviamente, esta sería la bolita blanca del sol que nunca baja por esas nubes. Sin embargo, acá ya la visión pareciera ser que estos puntitos están por arriba de este objeto, pero no está por arriba. Estos puntitos están más cerca, no más arriba. Está toda a la misma altura, ¿sí? Toda a la misma altura, pero fíjense esta bolita blanca, vamos a hacer un zoom, se mueve y obviamente se le achica el tamaño, ¿sí? Porque acá está en perspectiva neta, acá está en una cuestión sin compensación o deformaciones atmosféricas. Acá no está todavía simulada la atmósfera, esto está simplemente viéndose desde el viewport. Y los puntitos blancos que se mueven es porque también hice una animación de viento de las nubes yendo para el costado. Bien, no las dejé estáticas, ¿ok? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Entonces, volviendo, nuevamente simulo. ¿Qué simulo ahora? Simulo que el sol se alejó. Fíjense, antes estaba así, nubes iluminadas, bien iluminadas. Este objeto está bien arriba de estas nubes, aunque no lo parezca, pero así funciona. La perspectiva funciona así. Y luego, cuando hago alejarse el sol, vuelvo a apretar render y ya esas nubes están apagaditas. Ya la playa no tiene la misma iluminación, ya el agua, ya es un atardecer. ¿Sí? Es un atardecer. Como no puedo simular las condiciones eléctricas que tiene la naturaleza, acá no va a tomar esos colores rojizos. ¿Ok? Pero recuerden algo para que vaya quedando en contexto. Justamente si uno toma el concepto que se utiliza del Doppler, lo que nosotros podemos ver es esta situación. Si nosotros nos vamos al Doppler Effects, podemos decir que una luz que viene hacia nosotros, como está viniendo, tiene una onda corta, y la luz que nos pasa y se aleja, tiene una onda más larga. Bien, con una frecuencia más lenta. Y la luz que se acerca tiene una frecuencia mayor. Por eso la luz que se acerca es ultravioleta y la luz que se aleja va quedando en un infrarrojo. De hecho, este es el concepto detrás del famoso corrimiento al rojo que se utiliza de Edwin Hubble, del redshift, para decir que hay galaxias que se alejan o que se acercan, pero al mismo tiempo un Halton Hart te dice cuidado porque vos ahí no tenés la vara de medición y el efecto que vos estás considerando que es que se aleja también puede ser que sea menos potente, entre tantas otras cosas. No viene al caso. Entonces acá podemos ver un sol alejándose donde todo se va a volver rojo y un sol que se acerca donde todo va a tomar el ultravioleta. Y aquí también, cada vez que las nubes hacen de filtro, el objeto sol queda más chiquito que el propio sol con el brillo. Por eso sería interesante poner una cámara, que después le voy a decir a Letarcia, que ponga una P900 si quiere, con el zoom retraído, un filtro H-alfa, una película de rayos X, algo para tapar el sol, y hacer un timelapse, y se va a ver cómo el objeto blanco que va quedando en esa película se va achicando y se va achicando. Ahí está el sol alejándose, todo se vuelve rojo, más allá de que acá ya se nota el efecto de negro debajo de la nube, obviamente. Y aquí todo se va volviendo ultravioleta, y este es el sol ionizado. En esa condición de alejamiento y cómo la luz nos llega visualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el sol hacia nosotros. Y esto sería un efecto Doppler aplicado, escúchame, al movimiento. No es que cuando la onda, ¿no? Cuando el sonido viene, la onda del sonido se comprime y es... ¿no? La onda se hace más, la onda de sonido se hace más lenta y entonces el sonido se agrava. Cuando la sirena de la ambulancia viene, cada vez se hace más finita, porque se comprime. Entonces, escúchame,
¿Por qué acá yo no puedo usar ese mismo principio para decir, ahí se está alejando el objeto y acá se está acercando? O ustedes piensan que esto se da porque la Tierra está girando hacia atrás. Y entonces, porque todas las mediciones de onda son, entre comillas, por así decirlo, en un plano ahí de líneas rectas, ¿eh? Yo no sé cómo sería si la sirena está acá sonando, y yo simplemente ni siquiera me muevo así, me voy para atrás, rotando hacia atrás, ¿se da el efecto Doppler ahí? No lo sé porque no lo testé eso. Entonces, aquí lo que sucedió fue eso. La luz estaba cerca, ¿sí? Iluminaba la playa, iluminaba las nubes, el agua, todo era bonito. La luz se alejó. Estoy simulando eso. Pero ¿qué pasa? A este efecto, ahora, yo voy a hacer un zoom. Voy a simular un zoom. ¿Bien? Un zoom digital. El equivalente a la cámara. A un zoom mecánico. ¿Ven? Hago un zoom. Al hacer un zoom, obviamente, se pierde la playa, se pierden las cosas que están por debajo. Y me focalizo en esa bolita que representa el sol. Que acá ahora sí, acá en un zoom, se puede ver que no tocó nunca, como daba la sensación antes. Está siempre por arriba de la línea final de las nubes. Estos puntitos se ven más arriba porque en realidad están más cerca. Y el sol sigue estando por encima de las nubes, ¿sí? Sigue estando, se mantiene igual que la altura inicial. Renderizo, pero claro, ahora está viéndose de una manera, fíjense que esto es, ¿sí? Este es el mar, el suelo, esto es vacío, digamos aire, esta línea blanca es ese rectángulo simulador de nubes y esto sigue siendo el sol, que sigue estando a la misma altura por encima de todo. Sin embargo, cuando renderizo, ya empezamos a ver como una especie de fusión entre lo que sería el sol. Ya empezamos a ver nubes que están siendo cortadas en el horizonte del agua e incluso vemos una simulación, pero por resolución angular y podríamos decir por el efecto Fresnel, en donde ya esta zona de acá, hasta esta zonita de acá, ¿ven? Se vuelve como un espejo en donde refleja literalmente. Se hace como un espejo, es una fata morgana auténtica, porque ya después de aquí hacia acá ya se tiene resolución angular, el propio software tiene esa resolución angular como para que se vea que son las ondas de agua, no se espeja. Eso es interesante. Pero el sol parece estar cortado, sin embargo está arriba. Nuevamente voy a hacer otro zoom más, voy a hacer un super zoom a esa zona, ¿sí? Que ven que parece como, lo único que da la sensación es que el horizonte desciende, pero en realidad no es que desciende, es que hago zoom, hago mayor zoom. Vuelvo a apretar render y ahora sí, se puede ver cómo, ¿sí? Vemos que el sol parece cortado, vemos que las nubes parecen cortadas y parecen que están vistas así, pero no están así, siempre están así. Gracias René Guzmán, muchas gracias maestro, muchas gracias. Y al mismo tiempo vemos que pareciera que el sol está por delante de la nube, lo cual tampoco sucede, ni en la vida real, ni en esta simulación. Esta sigue siendo la altura del sol. El sol no está tocando el horizonte jamás. Eso lo está produciendo la refracción atmosférica que nosotros le introducimos al escenario. ¿Sí? Fíjense, esta es la realidad. Nuestra realidad natural, nuestra fisis. Nube cortada, sol, nubes por encima, ¿bien? Y esta es el resultado que obtengo en esta simulación. Muy similar si se quiere, más allá de que acá hay sombra,
pero no está tan marcada como en la propia vida, porque en realidad no es que no esté marcada. En realidad es que acá la cámara, el sensor de la cámara, ajustó el obturador del lente y entonces cerró el lente. Yo eso lo puedo hacer acá también, porque yo todo esto lo saqué en un formato que ahora van a ver que es un formato HDR. O sea, yo tengo todo el rango dinámico de 32 bits en esta simulación, como lo podríamos llamar tener en la realidad. Ahora eso lo van a ver también. Simulo, entonces tengo una situación muy similar. ¿Estoy conforme con mi simulación? Sí, estoy conforme. Luego acá tomo unos ingredientes, por más que esto sea una computadora y tenga muy buen software, nunca vas a poder igualar en el detalle final a la naturaleza. No, nadie, ni la computadora más potente. Menos en cuestiones de modelado de la luz. Acá se está utilizando un modelado de Raycast. Experimento casero. Tengo una tapa que hace de filtro, una tapa de plástico. Detrás de la tapa de plástico hay una linterna pegada. Por eso se ve esa luz de la linterna que está pegada, apoyada sobre este cuchillo, aquí atrás. La tapa naranja y ponen un frasco de vidrio con agua, que ven que ya se está cortando ahí, con agua, y ponen la cámara a nivel. Y se obtiene la misma forma de visualizarlo. Acá no se va a alejar la linterna ni a acercar nada. Es una cuestión simplemente de qué. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Y por eso es tan importante tener el zoom hacia atrás y el H alfa o un casco de soldador, algo para que no brille el sol. Pero así todo, lo que hay que tener en cuenta es que la atmósfera, al tener vapor de agua, amplifica. Eso es así. Hay gente que no le gusta, pareciera, escuchar esto, pero es así. Por eso depende de las condiciones atmosféricas. Pero el vapor de agua amplifica la imagen, sobre todo en la zona del horizonte. Por eso muchas veces vemos la luna salir, y la luna cuando sale parece que fuese, pero recontra mega gigantesca, y sin embargo no lo es. Cuando la tenemos sobre nuestra cabeza parece más chica que cuando está en el horizonte. Bien. Entonces, fíjense esto. Esto que estaba acá es un circulito pequeño, pero al verlo a través del vidrio con el agua, se agrandó. ¿Ven? Hace pluk. No solamente se agranda, sino que viene del lado invertido. Viene del otro lado, en lugar de venir del mismo lado. Estoy haciendo así para que... Ahí está, ahí está en foco la cámara. Más allá de que invierte la imagen, muchas veces eso también nosotros lo comentamos con las estrellas y demás, agrandó la tapa, el círculo de la tapa, lo agrandó, lo magnificó. ¿Sí? Esto es un frasco con agua, a escala muy pequeña, no importa. Lo dejo ahí para que se tenga en cuenta. ¿Sí? Aquí el sol desaparece bajo ese efecto de Fata Morgana. Acá se pueden ver algunos ejemplos de modelos, de cómo la perspectiva celeste no es simple, no es tan sencilla ni tan simple como dibujar en un papel. Acá se ven otros ejemplos, por ejemplo, una cámara al nivel de la mesa y cómo los objetos se cortan en el horizonte, dado ese efecto de lupa. Acá incluso algunos ejemplos de ambiente seco, en este caso. Y acá también alguien que dice, cuidado que el sol también se hizo más pequeño, pero nuevamente se hace más pequeño en un contexto que uno está comparando aquí el brillo, por lo tanto no es concluyente. Aquí lo mismo, pero acá ven que no hay atmósfera, esto es un ambiente, no hay nubes, esto es una disminución por atmósfera, ven que se hace pequeño, se hace pequeño. Aquí lo mismo, pero viniendo hacia nosotros, de pequeño a grande, pero está también esa cuestión de el glare. Aquí hay otro, ¿sí?
Aquí está que la nube le hace de filtro, ¿ven? Entonces ahí parece más chico, ahí después parece más grande. Es la que le mostré. Esta es la luna viniendo hacia nosotros con ese efecto rojizo. No es producto de la iluminación del sol, es de la iluminación del sol directa, quiero decir, ¿sí? Y acá también podemos ver esa Fatita Morgana y demás, ¿ven? ¿Por qué digo hay que tener en cuenta este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, esto es en lugar de estar pisando la Tierra, esto es un dron, no sé si a 3000 metros, lo firmó David Wise. Y este es el Sol. Con el dron hace zoom, la cámara no es High Dynamic Range, por eso el suelo quedó totalmente oscuro. Hace zoom, fíjense. Y se ve el glare, ese glare, ¿sí? Hace zoom. Y es un timelapse. Y el sol se va alejando, obviamente. Y uno diría, bueno, en el modelo estándar de heliocéntrico el sol va a terminar desapareciendo porque desciende por debajo del horizonte, que estará más o menos a esta altura, y se va a ir cortando, obviamente. Y tiene varios de estos videos subidos en su canal. Sin embargo, fíjense ya cómo se empieza a producir como una separación. De una separación porque fíjense que va hacia abajo, ¿ven? Esto es cómo reacciona la luz cuando va pasando de distintos medios. De distintos medios de densidad, de temperatura. Es como si se estuviese formando dos soles. Pero en realidad es uno, que está cambiando de medio. ¿Sí? ¿Ven que este se va haciendo pequeñito? Ahora se fusionó. ¿Por qué? Porque está avanzando en esos distintos medios. Y llega un momento, voy a hacer el adelantamiento, que no es, y esta parte es genial, nunca llega a cortarse con el horizonte del suelo. Es más, o sea, se fusiona, o sea, se aleja tanto que se fusionó, no hay ningún objeto porque el dron está por arriba. Se termina yendo en la densidad atmosférica. ¿Se entiende? No solamente no es que no desciende, no se corta con el horizonte tampoco y se termina fundiendo con la cuestión atmosférica. Y se fue. Se fue atrás. Dice, no sé, se fue. Y se fue. ¿Cómo? ¿No? Esa canción, por ejemplo. Bueno, entonces, continuando con la simulación, voy a simular eso a ver qué resultado tengo. Entonces, ¿qué hago? Saco un render de la animación. Recuerdan que yo les mostré que aquí al principio, en esta simulación, ¿sí? El setup inicial, ustedes recordarán que el sol yo lo hacía mover, ¿sí? Lo hacía mover en línea recta hacia adelante, ¿sí? Vamos a mostrarlo aquí. Ahí, ¿ven? Sigan el cartelito azul si quieren. Se mueve en línea recta hacia adelante, ¿sí? Pac, tac. Se mueve arriba de las nubes en línea recta hacia adelante. ¿Bien? Eso mismo, cuando uno lo procesa, ¿qué se obtiene? Se obtiene esto. Se obtiene toda la capa de nubes simuladas, ¿sí? Una nubecita al lado de la otra. Adivinen qué, donde está este foco de luz, obviamente es la zona de nubes iluminada que estaríamos viendo acá en la playa. Yo aquí en la playa no estoy viendo todo el ancho de nube y todo el largo de las nubes, obviamente. ¿Por qué? Porque hay nubes que ya se cortan antes de que yo las pueda seguir viendo, por más que acá existan en la realidad, la computadora la fusionó en ese punto de fuga y ya no hay más resolución angular. Sin embargo, acá está la incidencia del sol. El sol está más arriba, obviamente. No va a estar tocando las nubes. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ven que ustedes pueden ver que esta bola que está acá, que ilumina las nubes, se va moviendo en línea recta hacia adelante, al mismo tiempo, esta es una vista interna, al mismo tiempo que esta bolita blanca también se mueve hacia adelante, ¿ven? ¿Sí? Se mueve hacia adelante, se lleva la luz, las nubes empiezan a oscurecerse, ¿sí? Pierden esa... ¿Por qué? Porque la fuente de luz se alejó, igual que pasa en la realidad, ¿ven? ¿Sí?
Hasta ahí se entiende, ¿no? Bien. Incluso acá esta montañita de arena hace más sombra todavía. Hace más sombra no porque el objeto haya descendido, sino porque el objeto se alejó y la incidencia de la luz cambia el ángulo. Y entonces hace más sombra. Recuerdan ustedes que yo hice un zoom. Simulé un zoom. ¡Pum! Simuló el zoom. Simulo más zoom todavía. Simulo incluso más zoom todavía. Y acá viene lo que yo les comentaba. Lo que yo les comentaba es lo siguiente. La bolita de sol sigue estando acá. Aquí. Aquí arriba, ¿no? Pero sigue estando acá. Por eso está esta zona iluminada. Sin embargo, fíjense cómo parece que esta nube que está acá, es la misma que está saliendo con este pico de acá. Sin embargo, pareciera ser que el sol está entrelazado con esta nube y pareciera como que, oh, el sol está entre las nubes. Pero el sol no está entre las nubes. Ni siquiera acá en esta simulación. Yo entiendo que hay gente que al principio, la primera vez que vio esto, tal vez sin hacer un análisis profundo, empezaron que vivimos en un mundo simulado, que el sol es una simulación. No sé si el sol es una simulación o no, pero por el fenómeno de que uno quiere dar a entender de que el sol está entre las nubes, y todo el mundo sabe que el sol no está entre las nubes, y si vos subís ahora, cuando lo estás viendo vas a ver que el sol no está entre las nubes, entonces la respuesta es que en realidad vivimos en una Matrix simulada. No, no se explica todo porque un brujo lo hizo. ¿No? Como en la serie de Zelda. No es un Wizard did it. El sol está acá arriba. Aquí están las nubes. Y sin embargo, en mi visión personal, bajo las condiciones atmosféricas, se da el mismo fenómeno que la realidad. Entonces, ven que, recuerdan que yo le puse viento a las nubes. Le puse viento para que, a propósito, para que se pueda ver que, por ejemplo, esta nube que está acá, a medida que va pasando por el sol, se va mezclando. Y parece ahora que está parte de la nube por de atrás, parte de la nube por adelante y el sol en el medio. Y no, siempre el sol está acá arriba, las nubes están acá abajo y las nubes se mueven de izquierda para derecha. Sí, creo que hasta acá se puede ver cómo se mueve de izquierda a de izquierda a derecha los puntitos. ¿Sí? Ven ahí ese pequeño, fíjense la escala que hay, que ese pequeño movimiento que parece que estuviese como temblando, en realidad es todo este movimiento lateral que ustedes están viendo ahí. Yo sé que me están siguiendo. Entonces, ven que hace ese efecto. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué parece, ahora van a verlo bien. Continúo, no importa. Mi objetivo es mostrar el sol. ¿Se corta en el horizonte porque desciende o se puede dar en un alejamiento lineal paralelo al suelo sin que descienda y que sea una cuestión atmosférica lo que lo corta? Sigo avanzando, hago una recapitulación con la realidad. Muestro ese doble zoom que yo también hice al principio. Veo ese fenómeno de nubes que parecen estar por delante, nubes que parecen estar por detrás, se ajusta el obturador, se vuelve a quemar la imagen, se vuelve a quemar igual que acá. Pero yo les recordé eso. Yo les recordé que yo tengo esto renderizado en 32 bits. Entonces, al tenerlo en 32 bits, yo puedo jugar con el obturador de la cámara, ¿sí? De la cámara. Entonces yo le pongo un filtro de exposición y empiezo a descender la exposición. Y van a ver que qué sucede. Sucede lo mismo que sucede en la realidad. Hoy acá había nada más que dos nubecitas claras. Sin embargo, cuando la cámara ajusta el obturador, esas nubecitas se hacen más profundas, más profundas, más profundas. Y ahora empiezan a aparecer más. Y empiezan a aparecer nubes más frontales y demás. Acá sucede lo mismo. Yo bajo la obturación y empiezo a ganar otra vez las nubes, parte de la nube que estaba siendo quemada por una sensibilidad pobre del lente, incluso simulado. Empiezo a ganar otra vez esas nubes, ¿ven? O las pierdo o las gano, dependiendo de la obturación.
¿sí? Incluso si bajo mucho en mi simulación, puedo tomar un poco el color amarillento, ¿sí? De la luz, de cómo la atmósfera le hace perder ese brillo. Bien, ahí subo mucho la obturación, mucho, y obviamente vuelvo, la pongo en 0, perdón, y vuelvo otra vez al punto inicial, ¿sí? Ahí lo sobreexpongo y entonces ya directamente todo me queda blanco, ya no hay profundidad de campo. Esa es la parte para que se entienda que el sol no está por delante de las nubes. Acá sucede lo mismo, yo acá tengo un cartón. Por delante del cartón tengo esas cintas de fílmico que son volumétricas, pues son transparentes, pero dentro de un material sólido, pero es transparente. Esta cinta que está acá, todas estas cintas, son varias, están por delante del cartón, ¿sí? Se produce un efecto aditivo, a medida que voy poniendo una cinta arriba de la otra, se pone un poquito más oscuro. Sin embargo, el cartón está agujereado, y detrás de este agujero hay una luz puesta. Cuando yo prendo la luz, pareciera que la luz que es esto que está por detrás, pareciera que estuviese delante de este objeto. ¿Por qué? Porque ópticamente yo digo, no, pero pará, ¿dónde está el resto de objeto que sigue por acá? Este resto de objeto, ¿dónde está ahora? Si no lo veo, debe ser porque esto blanco está por delante. Diría alguien que tal vez no está metido en el tema. Sin embargo, no sea así. Ven que ahí, en el momento que se prende, se puede ver cómo se va comiendo la luz, pero no es que el objeto nunca, la luz está por delante de este objeto. Eso mismo, ¿sí? Hace un zoom, por ejemplo, incluso se pierde esta parte de la antenita, ¿sí? Ahí está, ¿no? Esto lo puedo mover, ¿ven? Entonces meto esto por delante y sucede lo mismo, ¿bien? Esto mismo es este efecto, que la gente piensa que el sol está entre las nubes, o porque estamos en Matrix, o porque el mundo es holográfico, o porque hay una simulación de computadora súper potente inventada por Elon Musk. Independientemente si lo estamos o no, este no es el motivo para justificar semejante cosa. De última, saquemos a uno, desconectémoslo y saquémoslo del huevo, rompámosle la corteza biológica y veamos cómo le chorrea agua, y entonces ahí decimos, viste, estábamos en Matrix. Bien, finalizo con esto. Entonces, no sé si acá lo tengo en el final o lo tenía acá, a ver. Creo que lo tenía acá. No, a ver. Déjenme ver, esta es la parte que puedo cortar si quisiera porque no recuerdo si lo tengo o no lo tengo. No, recuerdo no, tenerlo tengo, esperen, tenerlo tengo. Déjenme que vamos a abrir rápidamente. Díganme en el chat si más o menos me vienen siguiendo lo que les estoy comentando, por favor, para saber que estamos en la misma línea simplemente. Acá tengo la simulación. Sí, acá tengo. Déjenme que les muestro. Acá tengo los proyectos y demás. Y acá tengo los render que quiero mostrarles. A ver si este era uno. Sí. Ahora, vamos a dejarlo de corrido. ¿Ven? Por ejemplo, ahí está con el agua que se mueve, el sol que se aleja. Se lleva la luz. Hago un zoom. El sol ya se cortó, pero nunca descendió. Las nubes pasan por delante, le pasan por detrás, se mueven. ¿Y ven que ahí se fue el sol? ¿Se acuerdan cuando yo al principio les dije que a propósito lo que había hecho era, en ese movimiento lineal que yo le había hecho al sol, lo había hecho pasar de largo de las nubes? O sea, yo lo llevaba al sol hasta este final, pasándolo, ¿ven? Pasándolo de la capa de las nubes, ese cachitito,
¿sí? Ahí yo frené la cámara. Y después, ¿qué hago? Que el sol siga alejándose en línea recta hacia arriba. Hacia adelante, ¿ven? Sin descender. Nunca atraviesa las nubes, ni nunca atraviesa la capa esta línea azul que representa el agua. Ese fragmentito que se ve acá además es en el momento en el que el sol desaparece. Incluso ven que se oscurecen las nubes. Esa desaparición es solamente por una cuestión atmosférica. Es simplemente eso. Nunca descendió nada, ni las nubes descendieron, ni el sol descendió. No hay que apelar a ninguna cuestión, en este caso por lo menos. A mí me satisface saber que no apelamos a ninguna cuestión extraña, fuera de lo que podemos explicar, simular, ver en la realidad. Acá la simulación encaja con la realidad. Esta es mi manera de explicarlo, esta es mi manera de que ustedes lo vean. ¿Sí? Acá se puede ver también ahí como el solcito. ¿Ven? El sol desaparece, ¿sí? En la línea del horizonte. Y entonces yo me elevo y vuelve a aparecer. Eso es un argumento que se utiliza para decir que la Tierra es una esfera, pues yo estoy viendo más atrás de la curvatura. ¿Esto sucede solamente porque la Tierra es una esfera? Es la pregunta. Y la respuesta es que no. Porque la Tierra no es una esfera. Entonces, debe suceder por otra cosa. ¿Me explico? No puede suceder porque la Tierra es una esfera. Y es muy loco pensar de que eso no sucede porque la Tierra no es una esfera. O sea, realmente no se puede demostrar de otra manera. Claro que sí. Entonces vamos a esta explicación ahora. Este es el mismo concepto que yo les mostré anteriormente. Bien, déjenme que agrando esto un poquitito. Déjenme ir aquí un poquito más para atrás. Lo tengo acá, está todo acá, sí. Este es el mismo concepto. Es una cámara puesta al nivel del suelo, vegetación, nubes simuladas, las nubes van descendiendo por perspectiva hasta tocar el horizonte. Bien. De golpe pasa el sol. ¿Sí? Le puse textura para que se entienda. Aquí ven la deformación del sol a medida que se va moviendo. No estoy haciendo que ilumine nada. No quiero mostrar la iluminación. Todo eso ya lo mostré en lo anterior. Si, ven que el sol se empieza como a deformar. ¿Ven? Pero siempre muestra el mismo lado de la textura. Sin embargo, se va alejando. Se va deformando. Déjenme hacerle un zoom ahí. A ver si se puede llegar a ver. Ven que a medida que va pasando por distintas capas, ven que parece como que ahí se volvió frontal. Ahí parece como si hubiese estado más debajo. Pero ahí como que hace clac y como que se vuelve otra vez a poner así. Eso es por las distintas refracciones. Pero en pocas palabras, fíjense, el sol se alejó. Se dejó de ver. Se ve apenas la puntita, dirían algunos. Se ve apenas la puntita. Igual que pasa aquí en la realidad. El sol y antes que desaparezca, y cuando se ve apenas la puntita, ahí la puntita chiquitita, el tipo eleva el dron y vuelve otra vez a aparecer. Bien, y dicen que eso fue una Tierra esférica. Ahí está la puntita, esa cosita que está ahí. Y yo elevo mi dron. ¿Sí? Lo elevo. Y elevo el dron y el sol vuelve a aparecer. Todo esto es plano, obviamente. Además, ningún software de computadora 3D de los que se usan profesionalmente para arquitectura, para efectos visuales, sea el Houdini, el Cinema, el Max, el Maya, el Sofimage, que ya no se hace más, no importa, cualquiera, el Lightwave, lo que ustedes quieran. Todos asumen el algoritmo tipo RQT. Y por lo tanto, todo el mundo dentro de un programa 3D, todo el mundo dentro de un programa 3D es plano. Un programa 3D no simula gravedad porque un objeto caiga al piso. Si yo pongo esto así y digo esto es un piso y creo otra caja
y yo hago simplemente así y le pongo un tag dinámico de body, rigid body. Vamos a ponerle un rigid body y acá le pongo un static body. Ahí. Si yo le digo, simulame la gravedad. ¡Pum! Uy, simuló la gravedad. Buenísimo, dirían todo. Cayó, ¿viste que los programas 3D tienen gravedad? No, no tienen gravedad. No tienen gravedad porque no existe la gravedad. Lo único que hace es simplemente asignarle un vector de dirección. Un vector que lo puedo poner para abajo, lo puedo poner para arriba, lo puedo poner para el costado y ya no hay más gravedad. ¿Se entiende? Los programas de computadora en sus simulaciones, podría decirse, le pongo así y de golpe, ahora ¿qué pasa? Ping, antigravedad, se fue para arriba. No, no es ni antigravedad ni gravedad, es simplemente un vector de dirección que uno le puede poner lo que quiera. Y al igual que el horizonte, siempre es plano. Si lo alineo con la cámara, se ve una pequeña línea en donde ya no hay ni grilla ni arriba ni abajo. Los programas de computadora son simulaciones, no es la vida real. La matemática no es la vida real. Nadie camina y se cruza con una raíz cuadrada, ni camino y ve una ecuación de Schrödinger. No. Ve un árbol y a lo sumo el código de la naturaleza. Dios no habla con matemática. La matemática no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la geometría. Es la geometría sagrada y la manera que el ser humano tiene de conectarse con esa geometría sagrada es con geometría, es dibujando. Pero a veces para introducir un dibujo preciso existen primero las herramientas, en donde yo con geometría puedo meter un lapicito y pongo otra ruedita y hago girar una ruedita dentro de la otra y aparece la flor de la vida. Y si eso lo quiero trasladar a una cuestión numérica, ese es mi problema. Pero eso no es ni el lenguaje de la naturaleza, no es el lenguaje de Dios, ni mucho menos. Es un lenguaje creado por el hombre, de aproximación. Las computadoras hacen lo mismo. Entonces, elevo el dron y el sol vuelve a aparecer. Hago un zoom y veo que hay más nube, veo que el sol nunca tocó el horizonte, el sol nunca desapareció en el horizonte, y a su vez lo sigo alejando y vuelve otra vez a desaparecer. Pero qué cosa. Sin embargo, me vuelvo a elevar con el dron y otra vez vuelve a aparecer. Y todo en un mundo plano, che. ¿No será que no es un justificativo de que la Tierra sea esférica? Hago un zoom out. Y obviamente, sigue estando ahí. Desciendo el dron y el sol desaparece. Pero no porque el sol haya ido atrás de ninguna curvatura. Es una cuestión de perspectiva, resolución angular, etc. ¿Qué más? Hay un par más de cosas que suceden con el tema del sol. Por ejemplo, sin ir más lejos, si nosotros tomamos este fantástico documento de la NASA, que se llama Comprendiendo, Understanding, Astronomical Refraction, porque es como que está subcategorizado, dependiendo para qué, el tema de, no, esto es refracción estándar, no, esto es refracción atmosférica, no, esto es refracción astronómica, no, esto es refracción celeste, no, esto es refracción gravitacional, no, esto es un gravitational lensing, no, esto es un... Bien. En este documento de la NASA, bien, bajo, van dando distintas tópicos, provisto por la NASA. Se dice que, y acá es el momento en el que para hacer el análisis de esto, de aquí, aquí, y un muy seguidillas cositas más, ahí, fíjense todo lo que falta. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Formemos un sol en el medio del aire. Lo formamos, dale, no hay problema. Formemos un sol artificial. Dale, lo formamos, no hay problema. Etcétera. Para todo eso vamos a hacer una segunda parte. Esta primera parte la voy a limpiar un poquitito.
algunas cositas quedaron ahí medias desprolijas al principio. Creo que después encontré el camino. Me parece que después se dio la situación en donde pude hacer, falta hablar de los rayos crepusculares, de los rayos anticrepusculares. Hay un montón de temáticas para abordar del sol. A mí me parece estupendo la temática. Así que si a ustedes les parece, voy a finalizar acá esta primera parte. Dicho esto, entonces el sábado voy a continuar con un video ligado a este tema para que quede uno al ladito del otro, con muchas cosas más que tienen que ver con este mismo fenómeno. Quería sentar las bases con esto. Quería sentar las bases con el tema de si el sol puede o no estar entre las nubes, por qué se corta en el horizonte, por qué si la Tierra es plana y el objeto desaparece cuando me elevo lo vuelvo a ver, cómo es que se da todo ese tipo de fenómenos, se pueden simular, se pueden contrastar, se puede hacer empatar con la realidad, se le puede encontrar esa vocación. Sí, al menos yo, y eso a mí. Después cada uno decide la explicación que mejor le cuadre, tomar esto y seguirlo desarrollando, etcétera, 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 ¿no? Eso ahí queda cada uno. Dicho todo esto, les agradezco muchísimo a todos aquellos que aportaron con los superchat. Vi que también se sumaron 2 miembros, me ayuda mucho a mí en lo personal aquí en el canal. Muchísimas gracias a los de Patreon también, que tengo bastante comunicación. Gracias de verdad por estar ahí. Y a los que visitan la página web nurparatodos.com.ar para información que no es tanto de esta temática, pero sí de la temática de actualidad. Así que están todos invitados a pasar por allí. Nos vemos en el próximo video programa. Que tengan una excelente vida y hasta luego.